Un relato que parece sacado de una película, pero ocurrió ante los ojos del mundo entero, en un momento que nadie vio venir, cuando todo parecía controlado, planificado, previsto y perfectamente estructurado dentro del protocolo oficial, ocurrió lo impensable. Las cámaras estaban encendidas. Las luces, apuntando. El micrófono captando cada sonido. Y allí estaba él, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en el centro de la escena. Su presencia llenaba la sala, como de costumbre, con ese aire de superioridad aprendido, construido a pulso entre discursos eternos y silencios incómodos. Pero esta vez, el silencio fue diferente. Esta vez, el silencio cayó con él. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero se sintió como si el tiempo se detuviera. Su figura tambaleó. Sus ojos parpadearon desconcertados. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó, como si el suelo lo hubiera absorbido, como si la realidad lo hubiera vencido. Una pausa, una mirada, un murmullo, y después, el absoluto silencio. Los asistentes quedaron congelados. Algunos se pusieron de pie. Otros simplemente se quedaron quietos, como si no entendieran lo que acababan de presenciar. El equipo de seguridad tardó unos instantes que parecieron eternos en reaccionar. El público, aún sin saber si debía reír, llorar o simplemente quedarse callado. Los medios intentaban mantener la compostura, pero los ojos no podían ocultar el asombro. ¿Qué había pasado? ¿Por qué cayó? ¿Qué significa este gesto involuntario del cuerpo, este tropezón inesperado que, más allá de lo físico, parece hablar por sí solo? ¿Fue un desliz del alma, un colapso del poder, un símbolo de algo más grande, más profundo, más inevitable? Y mientras su figura era levantada cuidadosamente por los escoltas, mientras algunos gritaban que no era nada, que todo estaba bien, la sala seguía en silencio. Pero no era un silencio común. Era un silencio cargado, eléctrico, explosivo, lleno de mensajes ocultos que nadie se atrevía a descifrar en voz alta. Los comentaristas empezaron a especular. ¿Fatiga? ¿Presión arterial? ¿Desmayo? ¿Un simple traspié? ¿O algo más simbólico? ¿Acaso estamos viendo la metáfora perfecta del colapso de un sistema, de una figura que tambalea bajo el peso de sus propias decisiones? Caer en directo no es solo una cuestión física. Es caer frente a las cámaras. Es caer ante los ojos del pueblo. Es quebrar la imagen de invencibilidad que se construyó durante años. Es permitir que el mundo vea algo que el poder nunca quiere mostrar, vulnerabilidad. Y aún así, nadie dijo nada. Nadie lo expresó con palabras. Porque en ese tipo de momentos, el lenguaje ya no sirve. Solo el silencio, un silencio que se volvió aún más profundo cuando se reanudó la transmisión. Cuando todo siguió como si nada. Pero todos sabían que algo había cambiado. Que ese instante fugaz, esa caída, ese gesto inesperado, había dejado una marca. Una grieta. Una pregunta sin respuesta, y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué significa realmente esta caída? ¿Fue solo el cuerpo que tropezó, o el poder mismo que comenzó a resquebrajarse? Y mientras las redes arden, mientras los videos se viralizan, mientras los memes brotan como hongos después de la lluvia, la verdad permanece oculta detrás del gesto. Porque hay algo en esa caída que va más allá del espectáculo. Algo que no puede editarse, ni negarse, ni esconderse. Los que estaban presentes lo sintieron, la energía de la sala cambió. Las cámaras no pudieron evitarlo, el ángulo lo mostró todo. Y el pueblo, ese que observa con ojos atentos desde hace años, lo sabe. Cuando el cuerpo cae, a veces es el alma la que ya no puede sostener el peso de lo que calla. Y ahora, cada repetición del video no es solo una escena de vergüenza, ni una burla, ni un momento viral. Es un eco de algo más grande. Es un espejo en el que se refleja una nación. Es una advertencia, un símbolo, una grieta en la armadura. Y así continúa la historia. No termina, no se resuelve, porque el silencio sigue, y con él, las preguntas que aún nadie se atreve a responder. ¿Qué vio el mundo esa noche? ¿Qué se cayó realmente? ¿El hombre, o el mito que intentaron construir en torno a él? Círculo rojo grande y así,
minuto a minuto, el misterio sigue creciendo, porque cuando el poder cae al suelo, el suelo ya no vuelve a ser el mismo, y el silencio, tampoco. Y mientras los días avanzan, los titulares se multiplican, las versiones se cruzan como espadas en medio de un campo minado de interpretaciones. Las redes sociales se convirtieron en una selva de teorías. Algunos aseguran que fue un desmayo por estrés, otros, que fue un desbalance energético, una especie de reseteo del cuerpo ante tanto desequilibrio interno. Otros más arriesgados dicen que no fue solo Maduro el que cayó, sino el símbolo de un sistema que empieza a mostrar sus grietas más profundas. Y lo insólito de todo esto no fue solo el momento en que el cuerpo tocó el suelo, sino lo que vino después. O mejor dicho, lo que no vino. Porque nadie dijo nada, y cuando nadie habla, el silencio se vuelve más elocuente que 1000 discursos. No hubo comunicado oficial inmediato. No hubo explicación científica, no hubo sonrisa nerviosa ni bromas para suavizar el momento. Solo hubo ese silencio denso, ese que parece tener peso, ese que deja claro que algo importante ha sucedido y que no quieren que lo entiendas del todo. Y las imágenes siguieron circulando. Las cámaras siguieron repitiendo, una y otra vez, ese instante congelado. El gesto de asombro de los presentes, la forma en que uno de los guardaespaldas intentó estirar la mano sin llegar a tiempo, el rostro petrificado de los ministros, la confusión de los técnicos, el temblor casi imperceptible de los micrófonos. Todo se volvió un símbolo. Todo cobró otro significado, porque cuando alguien que se presenta como invulnerable cae, todos empiezan a preguntarse quién será el siguiente, y así comenzaron los análisis profundos, casi filosóficos. Algunos recordaron las palabras de grandes pensadores: el poder absoluto no cae de golpe, cae en pequeños gestos que parecen insignificantes hasta que ya es demasiado tarde. Otros, más espirituales, lo vieron como una señal: Dios ha comenzado a quitar los velos, dijeron. La verdad empieza a revelarse por las fisuras del orgullo humano, pero lo más impresionante fue la reacción del pueblo. No hubo un solo tipo de respuesta. Hubo quien se burló, quien rió, quien lo tomó como un meme. Pero también hubo quien se estremeció, quien vio en esa caída una representación viva del cansancio colectivo, del hartazgo de millones, de la fatiga histórica de una nación que ha aprendido a resistir más allá de lo imaginable. Y mientras tanto, él reapareció. Más serio. Más rígido. Más forzado que nunca. Habló de otra cosa. No mencionó lo ocurrido. No dio contexto. No ofreció explicaciones. Solo miró a la cámara con esa mirada cargada de silencios contenidos, como si supiera que el mundo ya había visto demasiado. Como si comprendiera que el relato ya no le pertenece, que el control de la narrativa se le escapó por entre los dedos, como arena en medio del temblor. Y es que esa caída no se puede borrar. No se puede desmentir. No se puede esconder. Porque fue tan visible, tan humana, tan inesperada, que se volvió eterna. La historia sigue. El poder intenta recomponerse. Los medios oficiales editan, recortan, maquillan. Pero la memoria colectiva no olvida lo que ve con sus propios ojos, y menos cuando lo que vio fue más que una caída, fue un símbolo vivo de vulnerabilidad absoluta. Y entonces, surgen nuevas preguntas. ¿Qué ocurre detrás de los muros del poder cuando se apagan las cámaras? ¿Qué conversaciones nacen en los pasillos después de una escena así? ¿Quién se atreve a mirar al presidente a los ojos sin recordar el momento exacto en que cayó? El eco de aquel golpe seco contra el suelo, de aquella pausa abrupta en el discurso, aún vibra. Y aunque la transmisión se haya cortado, y las luces se hayan apagado, y los aplausos hayan intentado suavizar la atmósfera, el silencio sigue. Ese silencio que incomoda, ese silencio que grita, ese silencio que, a veces, dice la verdad que nadie quiere pronunciar. Porque una caída así, en vivo, en directo, ante millones, no se olvida, no se borra, no se cubre, se transforma en símbolo, en pregunta, en señal, en advertencia, en recordatorio de que ningún trono es eterno, de que ningún líder está por encima de la gravedad, de que la historia se escribe, a veces, con un solo tropiezo. Y aún ahora, mientras las luces de los escenarios cambian y los micrófonos vuelven a encenderse para otros discursos,
nadie ha logrado borrar aquel instante. Es como si ese segundo en el que el cuerpo se rindió al suelo hubiera quedado atrapado en un bucle eterno, repitiéndose sin descanso en la conciencia colectiva de todo un pueblo, en las pantallas de cada rincón del mundo, en los susurros de quienes ya no creen en lo que antes temían cuestionar. Porque la caída de un líder en directo no es solo noticia, es una grieta en la narrativa oficial, es el temblor inesperado de un imperio que creía estar de pie, y cada segundo que pasa sin una explicación, sin una palabra honesta, sin una aceptación, el silencio se convierte en un abismo más profundo. Los analistas lo estudian cuadro por cuadro. Algunos juran que hubo un mareo. Otros afirman que fue un simple resbalón. Pero los ojos del pueblo vieron otra cosa. Vieron una figura que siempre se mostró fuerte, de pronto, vulnerable. Vieron una postura rígida desarmarse. Vieron cómo el cuerpo dijo lo que los labios jamás confesarán, y eso pesa, porque no se trata solo de Maduro. No se trata solo de un presidente. Se trata de todo lo que representa, del peso de las decisiones, de los años acumulados en la espalda, de las lágrimas ocultas, de los clamores ignorados, de un país que ha gritado tanto, que ahora calla porque el silencio duele más que el ruido. Y la pregunta resuena, ¿es esta caída un accidente, o el presagio de algo más profundo? ¿Es el reflejo de un cuerpo cansado, o el síntoma de una estructura que ya no puede sostenerse? La sala estaba llena, los asistentes con trajes impecables, las cámaras en ángulos perfectos, todo calculado, menos la verdad. Y la verdad se cayó sola. Sin pedir permiso. Desde entonces, todo ha cambiado sutilmente. La seguridad es más rígida. Las apariciones, más breves. La mirada del líder, más distante. Y los murmullos, más constantes. Porque aunque intenten fingir normalidad, la duda ya está sembrada. Y cuando la duda florece, no hay discurso que logre arrancarla. Los que estaban cerca aseguran que hubo un susurro antes de caer. Una palabra. Un gesto. Algo imperceptible. Como si el cuerpo quisiera decir, ya no puedo más. Y quizás ese sea el mensaje más humano que haya dado jamás. Pero en vez de abrazar ese momento como una oportunidad para reconectar con la humanidad, el sistema eligió el silencio. El silencio como defensa, el silencio como barrera, el silencio como máscara. Pero los pueblos entienden. Los pueblos observan. Los pueblos sienten. Y hay silencios que gritan tan fuerte que ninguna censura logra taparlos. Porque el suelo que tocó no fue solo el físico. Fue el de la credibilidad, la confianza, la legitimidad. Y las repeticiones del video siguen. Y la escena se vuelve símbolo. Y el símbolo se vuelve memoria. Y la memoria, resistencia. Ahora, cada vez que alguien menciona ese momento, no habla solo de una caída. Habla de una señal, de un despertar, de un instante que dividió el antes y el después. Y aunque algunos quieran seguir como si nada, como si fuera solo una anécdota, como si se pudiera borrar, la verdad ya está suelta, caminando por las calles, filtrándose en las conversaciones, colándose en los sueños de quienes esperan algo más, algo mejor. Y es que hay caídas que no se levantan con un empujón ni con una sonrisa fingida. Hay caídas que se arrastran, que permanecen, que hablan desde el suelo. Y así, la historia se sigue escribiendo sola, sin guión, sin censura, sin maquillaje, solo con el recuerdo persistente de ese cuerpo cayendo, de esa sala congelada, de ese instante eterno, de ese silencio lleno de verdad. Y ese eco, ese susurro del alma de un país que se estremeció en segundos, sigue retumbando, no solo en las paredes de aquella sala que se volvió cementerio de certezas, sino en cada rincón de Venezuela donde el pueblo resiste, observa y recuerda. Porque aunque las cámaras dejaron de grabar, la memoria no se apaga. El momento quedó impreso en la conciencia como un tatuaje invisible, y cada repetición del video reaviva una llama que nunca estuvo del todo apagada. Algunos se atrevieron a decir que fue un accidente sin importancia. Otros, que el presidente está bien, fuerte, firme como siempre. Pero en lo profundo de cada ciudadano, esa imagen pesa más que cualquier declaración. Porque lo que vimos no fue solo una caída, fue el colapso de un símbolo cuidadosamente construido durante años. Fue el telón rasgándose en plena función.
Fue el momento en que el actor tropieza y el público descubre que el personaje también sufre. Y eso, para muchos, fue liberador, porque por primera vez, la imagen del poder tambaleó, y no por protestas, ni por discursos opositores, ni por sanciones, sino por su propio peso. El cuerpo ya no pudo fingir más. La verdad salió por las rodillas. El alma, harta de sostener una narrativa tan pesada, cedió. Y cuando el alma cede, el cuerpo obedece. Mientras tanto, los noticieros internacionales giraron sus cámaras, los analistas hablaron de símbolos, de fragilidad interna, de mensajes ocultos. Pero los que lo vieron con el corazón, entendieron algo más profundo, fue una advertencia. Fue un susurro del destino. Fue el grito silencioso de un sistema que se tambalea desde adentro. Y aún hoy, en cada barrio, en cada mesa, en cada conversación clandestina, se habla de ese día. ¿Lo viste? Sí, cayó de verdad. ¿Y qué crees que significa? No lo sé, pero algo se rompió. Ya nada será igual. Y no lo será, porque no se puede levantar lo que el alma decidió soltar. Porque el cuerpo no miente, aunque los discursos lo intenten. Porque cuando un símbolo cae, lo hace en todas las direcciones, y aunque se levante con ayuda, algo queda roto por dentro. Ahora las miradas cambiaron, las preguntas crecieron, la fe ciega disminuyó. La distancia entre el líder y el pueblo se hizo más evidente, y mientras el poder intenta reacomodarse, recomponer la imagen, redactar comunicados, controlar los medios, el pueblo solo guarda silencio. Pero esta vez, no por miedo, sino porque el silencio ahora les pertenece. Un silencio diferente. Un silencio poderoso. Un silencio que espera, que observa, que planea. Y en medio de todo eso, Maduro reaparece, con traje, con palabras preparadas, con la voz firme, pero con los ojos diferentes. Porque quien ha tocado el suelo delante del mundo, ya no mira igual. Porque el que cae en directo, ya no puede sostener la misma historia sin que tiemble la voz. Y aunque nadie lo diga, todos lo saben. Algo comenzó a derrumbarse ese día. Y aunque tarden en aceptarlo, aunque lo nieguen 1000 veces, aunque intenten distraer con nuevos discursos, con nuevas promesas, con nuevos enemigos inventados, la grieta sigue allí. Y cada día se hace más ancha, más visible, más evidente. Porque lo que el suelo tocó, ya no se destoca. Porque lo que el alma mostró, ya no se oculta. Porque lo que el pueblo sintió, ya no se olvida. Y así continúa esta historia, como un suspiro contenido, como una respiración entrecortada, como un país que ha visto demasiado, sufrido demasiado, callado demasiado, y que ahora espera el momento de levantarse. Porque si algo dejó claro esa caída, fue esto: el poder cae también. Y mientras el reloj de la historia sigue avanzando, las imágenes de aquel día no dejan de repetirse en la memoria de un pueblo que ya no se conforma con mirar sin entender, que ya no se traga la narrativa masticada que se le ofrece desde arriba, sino que busca entre líneas, en los silencios, en las pausas, en los gestos involuntarios que revelan más que 1000 discursos. Porque cuando el cuerpo cae sin aviso, lo que cae no es solo la carne, es la máscara. Y esa máscara, por más que se vuelva a colocar, ya no encaja igual, se agrieta, se mueve, se vuelve incómoda. Los ojos del mundo están más atentos que nunca. Las dudas han comenzado a infiltrarse incluso entre los que antes creían sin preguntar. Las fisuras internas ya no se pueden tapar con comunicados, porque ahora hay una herida simbólica, una fractura invisible que no se cura con medicina ni con propaganda. Y lo más grave es que esa herida ya no es solo del presidente, es del sistema, es de toda una estructura que tambalea, que intenta mantenerse de pie en un suelo que ya no es firme, porque el suelo habló, y su lenguaje fue claro. No puedes sostener lo insostenible por siempre, no puedes desafiar las leyes del cuerpo, del espíritu, del pueblo, sin que, tarde o temprano, la gravedad te recuerde quién tiene el control de verdad. Y ahora todo se analiza, todo se cuestiona, desde la forma en que fue retirado de la sala hasta la manera en que los medios olvidaron lo ocurrido. Pero el pueblo no olvida, porque no se puede olvidar lo que representa una caída en directo. En las universidades, los estudiantes lo comentan con ironía, pero en el fondo saben lo que vieron. En los barrios, las abuelas murmuran lo que nunca se atrevieron a decir en voz alta. En las filas del poder, algunos empiezan a mirarse con desconfianza, porque la caída de uno puede ser la señal para el desplome de muchos. Y mientras tanto, el pueblo calla, pero escucha.
Escucha lo que no se dice. Escucha el silencio que se impuso como una losa. Escucha el temblor de una estructura que, por más que se maquille, ya no puede ocultar su desgaste. Porque la historia tiene memoria, y la historia no borra las caídas. Las registra, las graba, las transforma. Y esta, la caída de Maduro en pleno directo, no es solo un momento viral, ni un accidente físico. Es un símbolo de algo más grande que se avecina. Es un mensaje cifrado que millones han comenzado a descifrar. Es el principio de un proceso interno que, tarde o temprano, se convertirá en externo. Y ese proceso, ya comenzó. El cuerpo ya habló, el suelo ya habló. Ahora solo falta que el pueblo también lo haga. Porque nadie puede sostenerse eternamente sobre un pueblo que ya aprendió a levantarse. Y aunque intenten disfrazarlo de incidente menor, aunque los medios lo minimicen, aunque las redes oficiales ignoren cada repetición del video, el impacto ya está hecho. El símbolo ya fue entregado. Y un símbolo, una vez revelado, es irreversible. La caída fue corta, pero su eco es eterno.